Hola, buen día. Nosotros somos el equipo de los emancipados y hoy les venimos a exponer sobre el tema de las sucesiones. En nuestro estado está regulado que existen dos maneras en las cuales se puede llevar una sucesión, ya sea testamentaria o legítima. Y te preguntarás, ¿qué es una herencia? La herencia es el conjunto de bienes o de derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte de la persona en concreto. ¿Y qué es un legado? Un legado es una parte en concreto de la herencia que está destinada a una persona. La herencia se podría decir que es universal, o sea, que iría a cada uno de los hijos, y pues un legado es algo en específico que va a una persona en específico. La diferencia principal entre lo que adquiere un heredero de lo que adquiere un legatario es que como el heredero adquiere a título universal, responde por todas las cargas que tenga la herencia con los mismos bienes de la herencia. En cambio, el legatario, como adquiere a título cierto cosa particular, solo responde de las cargas que el mismo testador le haya puesto. ¿Qué es un testamento? El código lo define como un acto jurídico unilateral, personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona con capacidad de goce y ejercicio dispone de sus bienes y derechos o reconoce y delega deberes para después de su muerte y que no se extinguen por virtud del fallecimiento. Básicamente el testamento es este acto de fe pública en el que una persona dice qué es lo que quiere que pase con sus bienes y sus derechos después de morir. Como dice la definición del código, tienen que ser cosas que no se extingan con el mismo fallecimiento. Y el testamento es un acto personalísimo porque nadie más que el testador puede ir a hacerlo. O sea, no puede concurrir por medio de apoderado. Ningún tercero puede ir. Entonces, el mismo testador tiene que ir ante el notario o en caso de testamento sológrafos presentarlo y o sea, escribirlo. Y por él mismo y por su propio derecho y su propia persona tiene que hacer el testamento. Esto significa, o sea, por eso se dice que el testamento es un acto personalísimo. De acuerdo al Código Familiar del Estado de Yucatán, existen tres personas incapaces para testar. La primera son aquellas personas menores de 17 años. La segunda son aquellas personas que padecen algún trastorno mental, un transitorio o en su caso permanente. Y las terceras personas que son incapaces de testar son aquellas personas sordomudas que no sepan leer ni escribir. En cuanto a su clasificación, los testamentos se pueden dividir en dos, que son especiales y ordinarios. Los ordinarios son de dos tipos. Es el público abierto, que más que nada son aquellos testamentos que se hacen ante un notario público, y el hológrafo son aquellos testamentos que son escritos a puño y letra del testador. En cuanto a los especiales, estos son tres. El primero es el militar, que se otorga en tiempos de guerra a aquellas personas que pertenecen al Ejército Nacional y estén en este tiempo. Los marítimos son aquellos en los que se dan cuando hay un riesgo a aquellas personas permanentes en la Marina Nacional, en cuando hay algún tipo de riesgos, y los de países extranjeros. Estos tienen validez en el Estado siempre y cuando estén de acuerdo con las leyes de donde se hayan otorgado. Ahora hablaremos de los testamentos ordinarios. El primero que mencionaremos es el testamento público abierto, el cual se otorga ante notario público. Para su redacción, el testador únicamente debe expresar de modo claro su voluntad ante este fedatario en presencia de tres testigos. El notario debe redactar por escrito las cláusulas del testamento sujetándose únicamente a la voluntad del testador, para posteriormente leerlas en voz alta, para que así éste manifieste si está conforme. Si así fuera, debe firmar en la escritura el testador, el notario y los testigos, asentando el lugar, año, mes, día y hora en que hubiera sido otorgado.
Además, el testador debe imprimir en cada una de las hojas su huella digital. Por otro lado, mencionaremos otro tipo de testamento ordinario, el cual es el hológrafo. Este es el escrito del puño y letra del testador. Debe cumplir ciertas características. Por ejemplo, solo puede ser otorgado por personas mayores de edad y para que sea válido debe estar totalmente escrito por el testador y firmado por él mismo, expresando día, mes y año en que éste se otorga. Para finalizar, les mencionaré sobre la sucesión legítima. Esta tienes que cumplir ciertos aspectos para abrirse. 1. No existir testamento o que el otorgado resulte nulo. 2. Se declara la nulidad del testamento por sentencia ejecutoria. 3. El testamento haya sido revocado y el testador no lo hubiese sustituido por otro. 4. El testador haya dispuesto solo de una parte de sus bienes, abriéndose la sucesión legítima para la parte que no fue dispuesta. 5. No se cumple la condición impuesta al heredero. Y 6. El heredero muera antes del testador, repudie la herencia o sea incapaz de heredar sin que se haya nombrado a un sustituto. Los que tienen derecho a heredar en la sucesión legítima son el cónyuge, el concubino y la concubina. De igual manera, los parientes colaterales hasta el cuarto grado, los descendientes y los ascendentes de la persona. De igual manera existen las albaceas. Las albaceas es una persona que es constituida por el mismo testador o por los hijos del testador de común acuerdo. Esta tiene la obligación de hacer que se cumpla la última voluntad del difunto y de cuidar los bienes para que se puedan distribuir a los herederos. De igual manera, las obligaciones como que tiene esta albacea, como ya había mencionado, es cuidar todos los bienes y entregarlos de la misma manera y el mismo especie que se le fue entregado. De igual manera, ve que se le cumpla la voluntad del difunto y que todos los bienes que tengan sean repartidos de manera equitativa o como esté expresado en el testamento. El legatario, por último, tiene el derecho de poder pedir la fianza de los objetos, o en este caso los bienes, y se lo puede exigir por propia manera al acreedor.